Entonces, ahora lo que me tengo que concentrar es en la componente X de este campo infinitesimal. ¿Cuál es la componente X de ese campo infinitesimal? Yo voy a quitar esta para representar la componente X. La componente X sería esta. Si yo llamo a este ángulo alfa, la componente X, y la puedo llamar DEX, porque sabemos que ya no va a haber componente Y por el argumento de simetría que di anteriormente, va a ser por el triángulo acá, rectángulo que tengo, va a ser la hipotenusa es la magnitud de E multiplicada por el coseno de alfa. A que es igual el coseno de alfa en términos de los datos del problema. De nuevo, los datos del problema son X, A, y por ahora estamos usando que dq es la carga infinitesimal en esa zona. Pero yo sé que alfa, este alfa es este también. Y el coseno de alfa visto desde acá, tengo este triángulo, va a ser cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que es esta distancia. O sea que el coseno de alfa va a ser igual a X dividida entre esta distancia, que es la raíz cuadrada de X cuadrado más A al cuadrado. Y fíjense ahora que tenemos la magnitud para ser introducida allí y el coseno de alfa para ser introducido acá. Vamos a escribirlo. Esto está aquí multiplicado por el coseno de alfa. Esto es la componente X del campo eléctrico que produce esta carga infinitesimal en este punto. Yo puedo escribir esto de esta forma. Porque la raíz es a la 1 medio y esto es a la 1, la raíz es a la 1 medio, 1 más 1 medio da 3 medios, o sea que tendría x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Pregunta: si esta es la componente X de esta pequeña sección acá, y si yo quiero calcular el campo eléctrico de todas estas secciones, o sea, de todo el aro, ¿qué tengo que hacer para, a partir de esta expresión, obtener el campo eléctrico total?
tengo que sumar todas las contribuciones de todos los diferenciales de carga que existen a lo largo del aro. Sumar todas esas contribuciones en forma continua es integrar. Entonces acá, si yo integro, esto me va a dar a mí la componente X del campo total que existe allí. Ahora fíjense, la X, a efectos de esa integración, es constante, porque yo estoy calculando el campo eléctrico en un punto específico, es para una X. Entonces, la X es una constante, a efectos de la integración. La A es también constante, es el radio del aro. La K es una constante a efectos de integración. O sea que todo esto es constante a efectos de la integral. O sea que yo puedo escribir esto de esta forma. Saco la K, saco la X, saco el término X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios y ahora hago la integral de Q. ¿Qué representa la integral de Q físicamente? Sumar todos los diferenciales de carga que hay en el aro. O sea, eso me va a dar la carga total que hay en el aro. ¿Alguna pregunta? Entonces, a esa carga total, yo la voy a llamar Q. La voy a llamar Q. Y entonces el campo eléctrico va a ser E sub X y no hay J por el argumento de simetría que expliqué anteriormente, y esto va a ser entonces K. En el libro K también puede ser representado como 1 sobre 4pi E sub 0. Vamos a colocarlo de esta forma para que cuando estudien por el libro, esto va a ser K, va a ser 1 sobre 4pi E sub 0 X Q sobre X cuadrado más A cuadrado 3 medios J. Perdón. Preguntas. En este caso no hace falta matemáticamente abordar el problema con tanta formalidad matemática, por eso dije físicamente. Físicamente esto representa la suma de todas las cargas que hay a lo largo del aro, y la suma de todas esas cargas es Q, que es la carga total. En otras circunstancias, donde haya que hacer una integral a lo largo de un aro, por ejemplo, habrá que tomar una variable de integración como por ejemplo un ángulo o algo así. Pero en este caso no es necesario, no hace falta complicar más el problema. O sea, acuérdense que la física a veces, con la parte física, podemos resolver muchos problemas sin entrar en el detalle matemático. Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto a ese ejercicio? ¿Cuál ejercicio? Si le colocamos un límite de integración. Podría ser que la carga no esté distribuida, por ejemplo, uniformemente. Y entonces, al no estar distribuida uniformemente, depende del ángulo al cual se encuentre la carga, y entonces ya tendríamos que hacer otras cosas. En este caso, el problema de carga uniforme simplifica bastante el problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok?
Fíjense, voy a partir de este resultado, vamos a estudiar unos casos particulares. Por ejemplo, el primer caso es qué pasa cuando x es igual a 0. La fórmula me dice que cuando x es 0, ¿cuánto da el campo? Da 0. Ahora, físicamente, ¿por qué es 0 el campo cuando x es igual a 0? X igual a 0, ¿qué punto es? Aquí, ¿verdad? Ok. Ahora sí lo podemos ver. X igual a 0 sería este punto. ¿Por qué físicamente el campo eléctrico acá es 0? ¿Ah? Si yo dibujo un elemento de carga, este elemento de carga produce un campo eléctrico en este punto que apunta hacia dónde. Este elemento, ¿hacia dónde apunta? Así. Ahora dibujo el simétrico. El campo eléctrico de este elemento en este punto, ¿hacia dónde apunta? Así. Y si dibujo ahora uno aquí, ¿hacia dónde apunta? Así. Y el simétrico de este, opuesto, apunta así. Por cada elemento, su simétrico produce un campo eléctrico que anula el campo eléctrico total en todo el centro del aro. Si ustedes tienen la expresión matemática, ustedes tienen que recobrar el significado físico de esa expresión matemática, y eso es lo que estamos haciendo aquí, es mirando a ver si la expresión matemática coincide con lo que nos dice la física. Otro caso importante es cuando X es mucho mayor que A. Cuando X es mucho mayor que A. Fíjense lo que voy a hacer yo en esta expresión. Voy a tomar la parte de esta expresión que depende de X solamente. Voy a hacer eso. Y a esa expresión, aquí abajo, voy a sacar factor común x al cuadrado, aquí, acá. Si yo saco factor común x al cuadrado, ¿cómo voy a escribir ahora esta suma? 1 3 medios. Muy bien. Y ahora, ¿qué hago con este x cuadrado a la 3 medios? El x cuadrado a la 3 medios, ¿cuánto da? X cuadrado a la 3 medios. X cubo. Este a cuadrado sobre x cuadrado lo puedo escribir de esta forma.
Si se cumple esto, quiere decir, esto yo lo puedo escribir de esta forma. Es lo mismo. Y esto yo lo puedo escribir pasando la X. O sea que al dividir A sobre X, como X es tan grande, fíjense lo que es X. Esto es X. Esto es A. Estoy haciendo que X sea muy grande. O sea que me voy, digamos, que el lenguaje de físicos, me voy al infinito o me voy muy lejos. Si X es muy grande comparado con A, muy grande, y es mucho menor que 1, aquí está sumado eso. O sea que esto será 1 más 0,0001. O sea que esto es despreciable ante 1. Y entonces yo puedo colocar razonablemente, decir que este término es 0 porque es despreciable ante 1. O sea que esto me da prácticamente 1. O sea que esto aproximadamente me va a dar x sobre x cubo, o sea 1 sobre x al cuadrado. Ahora me voy a la expresión de campo eléctrico. ¿Y cuánto va a dar el campo eléctrico en esas circunstancias? Bueno, el 1 sobre 4 pi sub 0, que es la K, la Q y la X al cuadrado y la Y. ¿Esto qué resultado es? Como que sí que. La Q es la carga total del aro. Y mientras yo me alejo más del aro, ¿cómo veo yo a ese aro? ¿Cómo qué? Como una carga puntual. Entonces yo tengo que recuperar en mis ecuaciones esa información. Esta fórmula de campo eléctrico, que es válida para un aro a lo largo de un punto cualquiera sobre su eje, cuando ese punto está muy lejano, si yo me colocara en ese punto y veo el aro, yo lo que vería sería una carga puntual. O sea que el campo eléctrico que yo sentiría en la posición X mucho mayor que A, sería el campo eléctrico correspondiente a una carga puntual. Y eso es lo que está dando. ¿Preguntas? Muy bien. Ahora vamos a empezar a complicar las cosas. Ahora, en vez de tener un aro, ahora tenemos un disco. Un disco completo. Y ese disco se me dice
que tiene una carga uniforme. Yo voy a interpretar lo que es carga uniforme un poquito más adelante. Ahorita lo que necesitamos es, por lo menos, hacer un dibujo de la situación que nos presenta este problema para poder resolver el campo eléctrico. Yo voy a dibujar el disco con la misma orientación que tenía el aro del problema anterior, o sea, así, no mirándolo hacia ustedes, sino así. Quiero calcular ahora el campo en un punto, otra vez, a una distancia X. Ese disco tiene un radio igual a R grande. Esos son los datos. Y el otro dato es que tiene carga uniforme. Tener carga uniforme es que como es una superficie, el disco es una superficie, quiere decir que la carga por unidad de área es una constante. Eso es lo que quiere decir. Repito, tener en un caso como esta superficie, que es un disco de radio R, que tenga carga uniforme, es que la densidad de carga, o sea, la carga por unidad de área de ese disco es una constante. A esa carga por unidad de área la voy a denominar sigma. Esto es constante. Es la misma en cualquier punto sobre la superficie del disco. Es decir, que si yo tomo un sector de ese disco, lo delimito bien, encuentro la carga que hay sobre ese pequeño sector y divido esa carga entre el área de ese sector, y si hago eso para otro sector dentro del mismo disco, esa operación, dividir la carga entre el área de cada sector, eso me va a dar el mismo número. Eso es lo que quiere decir que la carga por unidad de área sea constante. Eso lo vamos a necesitar luego. Ahora, el primer paso importante acá es darse cuenta que el disco, yo puedo pensar en el disco como formado por muchos aros. Muchos aros que tienen distintos radios. Desde R igual a 0 hasta R igual a R grande. Yo puedo imaginar que el disco está constituido por este aro, por este aro, por este aro. Eso lo puedo imaginar. Y nosotros conocemos cuál es el campo eléctrico que produce un aro. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo puedo usar yo el resultado anterior del campo eléctrico que produce un aro para encontrar el campo eléctrico que produce un disco, que puede ser pensado como un conjunto de aros de distintos radios? Entonces, tenemos que hacer de alguna forma una sumatoria de todos los campos eléctricos que produce cada uno de esos aros, ¿verdad? O sea, el campo eléctrico que produce este. Lo importantísimo acá es poder escribir una expresión que represente el campo eléctrico que produce un aro genérico.
¿Qué es un aro genérico? Bueno, un aro que se encuentre en cualquier punto del disco. Por ejemplo, este aro. Genérico. Está entre el centro del disco y el borde del disco. Yo quiero saber cuál es el campo eléctrico, la expresión del campo eléctrico de ese aro solito. Ahora, ese aro solito yo voy a decir que está localizado o que tiene un radio igual a R pequeña. Voy a decir eso. Acá yo estoy presentando en ese aro una cantidad infinitesimal en la dirección de R. A esa cantidad infinitesimal, a esa distancia, esa pequeña distancia, vamos a señalarla de esta forma, a esa pequeña distancia la voy a llamar dr, porque es una pequeña distancia, es una distancia infinitesimal a lo largo de la dirección, digamos, radial, por darle un nombre. Vamos a recordar la fórmula del aro que obtuvimos anteriormente. El aro, ahora este es el aro. Esto era X y esto era A. ¿A qué era igual el campo acá para el aro? Acá, ¿qué era? X era la cosa. X ¿ah? Y la Q, la carga, ¿no? Y tres medios. ¿Está bien? ¿Está bien? Era para ver si me estaban siguiendo. ¿Qué era esta Q? La carga del aro, ¿verdad? Carga del aro. Esta X es la distancia a la que estoy calculando el campo. Y la A es el radio del aro. Ahora, yo en este disco, lo único que quiero escribir en este momento es el campo que produce este aro. ¿Cómo hago? ¿Cuál es? Por ejemplo, como esta A acá, en el caso que nos atañe, ¿qué es? Es R. Ahora se transformó en R. Ok, ya sabemos que entonces, en la fórmula que vamos a obtener, vamos a cambiar la A por la R, porque este es otro problema. Ok. La X es la misma, porque estamos calculando el campo en un punto a una distancia X del centro del aro. Eso no cambia. O sea que ya tenemos definido todo esto para el campo que produce este aro. ¿Qué nos falta?